Imagina entrar a un edificio tan grande que tiene sus propias carreteras, sus propias estaciones de tren y miles de trabajadores moviéndose en todas direcciones. Un lugar donde el ruido de las máquinas nunca se detenía y donde cada hora salía una cantidad de productos que habría parecido imposible apenas unos años antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitaba una cantidad absurda de aviones. No cientos. No miles. Decenas de miles. El problema era que construir un bombardero requería enormes cantidades de materiales, miles de piezas y semanas de trabajo especializado. La mayoría de las fábricas simplemente no podían seguir el ritmo. Entonces Estados Unidos decidió intentar algo que parecía imposible: construir la fábrica más ambiciosa de la historia. Un complejo industrial tan gigantesco que podía verse desde el aire como una ciudad entera. Una fábrica diseñada para producir bombarderos a una velocidad nunca antes vista. Y lo que ocurrió dentro de ella cambió para siempre la forma en que fabricamos prácticamente todo. Esta es la historia de Willow Run, la fábrica más grande y extraordinaria jamás construida. Antes de la guerra, fabricar un avión era un proceso lento y complicado. Equipos enteros de trabajadores especializados construían cada aeronave casi de manera artesanal. Los aviones se movían lentamente de una estación a otra mientras mecánicos, electricistas y técnicos instalaban miles de componentes. El sistema funcionaba. Pero había un problema. La guerra avanzaba mucho más rápido que la producción. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que necesitaban una forma completamente nueva de fabricar aviones. Y fue entonces cuando apareció Henry Ford. Ford ya había revolucionado la industria automotriz décadas antes con la línea de montaje del modelo T. Ahora creía que la misma idea podía utilizarse para fabricar bombarderos. Muchos pensaban que era imposible. Un automóvil podía construirse en una cadena de producción. Pero un bombardero era una máquina infinitamente más compleja. Tenía millones de piezas, miles de metros de cableado, sistemas hidráulicos, armamento, instrumentos de navegación, y una envergadura enorme. Sin embargo, Ford estaba convencido de que podía hacerse. En 1941 comenzó la construcción de Willow Run. El proyecto fue gigantesco. La fábrica ocuparía cientos de miles de metros cuadrados. Para cuando estuvo terminada, era uno de los edificios más grandes del planeta. Su tamaño era tan extremo que los trabajadores necesitaban bicicletas para desplazarse rápidamente de una zona a otra. Miles de personas trabajaban allí simultáneamente. Había líneas ferroviarias entrando directamente al complejo. Montañas de materias primas llegaban constantemente. Y cada minuto era cuidadosamente calculado para evitar retrasos. Pero el verdadero desafío no era construir la fábrica. Era hacer que funcionara. El objetivo era fabricar el bombardero B-24 Liberate. Uno de los aviones más importantes de toda la guerra. Cada unidad estaba formada por cientos de miles de componentes individuales. En condiciones normales, construir uno podía llevar semanas. Ford quería producirlos como si fueran automóviles. Para lograrlo, los ingenieros dividieron todo el proceso en cientos de pequeñas tareas. Cada trabajador realizaba una función específica. Mientras tanto, enormes secciones del avión avanzaban lentamente por la línea de producción. Las alas llegaban desde una parte de la fábrica. Los motores desde otra. El fuselaje se ensamblaba en otra sección completamente distinta. Todo debía sincronizarse a la perfección. Un único retraso podía afectar a miles de trabajadores. Antes de continuar, si te gustan las historias de ingeniería imposible, megaconstrucciones y proyectos que cambiaron el mundo, suscríbete al canal. Publico documentales como este todas las semanas y, además, ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Ahora sí, volvamos a la historia. Al principio fue un desastre. Los retrasos eran constantes. Las piezas no llegaban a tiempo. Los trabajadores aún estaban aprendiendo. Y muchos expertos aseguraban que el proyecto jamás funcionaría. Pero poco a poco los problemas comenzaron a desaparecer. Las líneas de producción fueron optimizadas. Las herramientas mejoradas. Los procesos simplificados. Y la producción empezó a aumentar. Luego volvió a aumentar. Y después volvió a aumentar otra vez. Hasta que ocurrió algo increíble. Willow Run llegó a producir un bombardero B-24 cada hora. Una cifra que parecía imposible. Mientras los trabajadores terminaban un avión, otro ya estaba avanzando por la línea de montaje. Y detrás de ese venía otro más. Y otro. Y otro. La producción nunca se detenía. Día y noche. Las 24 horas. Los 7 días de la semana.
Miles de trabajadores participaban en aquella gigantesca máquina industrial. Muchos de ellos jamás habían trabajado en una fábrica. Otros ni siquiera habían visto un avión de cerca. Sin embargo, todos formaban parte de un sistema diseñado para producir a una velocidad nunca antes vista. En su punto máximo, más de 40.000 personas trabajaban en Willow Run. Era prácticamente una ciudad. Una ciudad dedicada a fabricar aviones. Los resultados fueron extraordinarios. Miles de bombarderos salieron de aquellas líneas de producción, cada uno destinado a distintos frentes de la guerra. La fábrica se convirtió en un símbolo del poder industrial estadounidense. No solo demostraba la capacidad de fabricar máquinas. Demostraba la capacidad de fabricar máquinas a una escala que el mundo jamás había visto. Cuando terminó la guerra, la necesidad de producir bombarderos desapareció. Pero el legado de Willow Run permaneció. Las técnicas desarrolladas allí influirían en fábricas de todo el mundo. Automóviles, electrodomésticos, electrónica. Prácticamente cualquier producto moderno se fabrica utilizando principios que fueron perfeccionados en lugares como este. Hoy la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de Willow Run. Pero durante algunos años, fue una de las fábricas más importantes del planeta. Un lugar tan enorme que parecía una ciudad. Tan eficiente que producía un bombardero cada hora. Y tan ambicioso que redefinió para siempre lo que significaba la producción en masa. Porque cuando el mundo necesitó construir máquinas a una velocidad imposible, Willow Run encontró la manera de hacerlo.